Está escuchando La Mancomunidad, el podcast en donde cada semana hablaremos sobre historias asombrosas, relatos míticos y temas de interés personal que avivarán nuestra curiosidad. Mancomunidad, antes de empezar con este bonito episodio semanal, les tengo que contar dos cosas. La primera es que el episodio original ya estaba grabado desde hace un par de días, pero por azares del destino y fallos en la tecnología para grabar y editar, pues se terminó borrando el capítulo original. Pero en esta ocasión tenemos al invitado especial que siempre nos salva en estos casos, mi hermano, que nos estará acompañando más adelante en el episodio. No se preocupen, mancomunidad, que la siguiente semana tendremos un episodio aún más especial que este, pero vaya, no deja de ser más asombroso. Así que sean bienvenidos y bienvenidas, yo soy Isaías, comenzamos. La Mancomunidad. Ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Esto lo dijo Albert Einstein. Imagínense que durante el tiempo que llevan vivos han tenido un estilo de vida bastante normal, donde suceden y experimentan hechos cotidianos. Sus padres y ustedes conforman una familia, la cual se podrá considerar dentro de la norma, donde la convivencia es relativamente sana y la comunicación es continua y sin problemas. Ahora imagínense que dentro de su misma vida normal, un día van caminando por la calle y de repente alguien los reconoce. Los detiene y los saluda muy amigablemente. Esta persona desconocida para ustedes les habla con tal familiaridad que ustedes solo dan por hecho de que esta persona pues es muy amable. Extrañamente, este suceso no solo pasa una vez, sino que se repite varias veces a lo largo del día con varias personas. Los saludan y les hacen preguntas como si ya los conocieran. De repente, una de estas personas se les acerca diciendo que es su mejor amigo. Además, esta persona les llama por otro nombre el cual no corresponde al suyo. Ustedes muy confundidos actúan y pasa el tiempo y pues de la manera más bizarra logran observar que a lo lejos alguien está frente a ustedes con una silueta muy similar a ustedes. Conforme se van acercando hacia esa persona, se van dando cuenta que la similitud entre ustedes dos poco a poco se va convirtiendo en una igualdad casi espeluznante. Es ahí cuando se dan cuenta que ustedes, sin saberlo, son una tercera parte de un grupo de trillizos separados al nacer. Así como ustedes, la historia de Robert, David y Eddie dio un giro de 360 grados al descubrir que los tres eran hermanos gemelos. Hermanos trillizos, más bien, separados al nacer. Algo que se convertiría en noticia y les daría una gran fama durante los años 80, pero que sin saberlo, también los conduciría por una muy lúgubre agujero de conejo que hasta la fecha sigue sin conocerse la verdad detrás de la misma. Mancomunidad, el día de hoy hablaremos sobre el caso de los tres desconocidos idénticos, el experimento más oscuro que sorprendió al mundo y dejó a todos con muchas preguntas sin resolver. Y como ya lo mencionamos al principio de este capítulo, en esta ocasión tenemos a nuestro invitado que siempre nos salva en cada error de este bonito podcast, mi hermano Marcos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Todo bien, todo bien. Aquí venimos a salvar el podcast de hoy. Exacto. El capítulo, sí, prácticamente lo veniste a salvar después de el error humano que borró todo lo original. Joder, situaciones de la vida, ¿qué se puede decir? ¿Ya habías escuchado sobre este tema de los tres, ¿cómo se llama? Desconocidos idénticos. No, me sonó un poco al tema en un anterior capítulo de Ajá. los doppelgangers. De los Ahí doppelgangers. tiramos el golazo. Ajá. Para que lo vayan a escuchar. Pero sí, no había escuchado del tema. Qué bueno, porque qué tal si a lo mejor ya lo habéis escuchado. Pero es que es un caso que en algún momento fue muy famoso, pero que ahorita perdió fuerza, pero ahorita lo vamos a retomar de nuevo. Entonces, Vale. Como bien lo mencionaba al principio, corría el año de 1980. Robert Shafran, quien en ese entonces tenía 19 años, cursaba el primer día de universidad. Al llegar al campus, muchos de los chicos lo comenzaban a llamar extrañamente por el nombre de Eddie,
Le hablaban familiarmente, le mencionaban sobre sucesos que él desconocía e inclusive durante ese primer día de universidad, una chica llegó a saludarlo de beso sin que él supiera quién era la chica. Conforme avanzaba hacia la entrada de la escuela, Robert se percató de un sujeto con un aspecto físico un tanto familiar a él. Y fue ahí cuando Robert conoció a Eddie por primera vez. Y cito, no lo podía creer, sus ojos eran mis ojos, y mis ojos eran los suyos, era verdad. Robert cuenta que pese a nunca haberse visto antes, inmediatamente sintió una familiaridad y sensación de amistad al ver a Eddie. O sea, prácticamente su primer día de universidad fue el primer día que conoció a su hermano gemelo desconocido que no sabía que tenía. Joder, qué gran sorpresa, ¿no? Su primer día. Usualmente en tu primer día de universidad tú esperas que a lo mejor te encuentres a tu mejor amigo de la prepa, de la secundaria, algún amigo que perdiste contacto, pero no a tu gemelo. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. Sí, pues sí, no vas por la vida caminando esperando encontrar Sí, claro, y además tú ni siquiera a tu sabías gemelo. que tenías un A menos hermano que tengas un gemelo. gemelo, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí te sacaría de onda. A mí sí, totalmente. O sea, imagínate, un día yo iba caminando por la universidad, de repente me encuentro un amigo de la secundaria y digo, ay, pues qué chido, ¿no? Sí te saca onda, ¿no? Verlo de nuevo. Pero imagínate que en Sí. vez de eso sea tu hermano gemelo. Pero, o sea, como que está más raro que sientas que es tu amigo, ¿no? Aquí como lo Ándale, mencionas. sí. O sea, justamente como que no sintió extrañeza, sino dijo, pues yo te conozco. Pero es que tiene un poco de sentido porque pues es prácticamente verse a sí mismo, ¿no? Porque era su gemelo. Ah, bueno, sí. Pues sí, lo conoces. Ajá, Sí, qué sí. chistoso. Al menos de Ajá, físico eso, ¿no? Estaba cagado. sí. Entonces, fue ahí cuando Eddie le preguntó a Robert, ¿eres adoptado? A lo que Robert respondió asintiendo pues a la pregunta de Eddie. Posterior a eso, Eddie le preguntó de nuevo si su cumpleaños era el 12 de julio de 1961. Nuevamente Robert asintió. Por último, Eddie le dijo, amigo, no me lo vas a creer, pero tienes un hermano gemelo, lo que llevó posteriormente a un fuerte abrazo entre los dos hermanos. ¿No? Entonces prácticamente fue como de bro, o sea, tienes tantos años, naciste en tal día, creo que somos gemelos y prácticamente nos parecemos, ¿no? Entonces no hay manera de negarlo en ese momento. Ajá, muy a la de si tu papá es mi papá y tu mamá es mi mamá. Es como juego de Ah, gemelas. ni entonces somos gemelas, sí. Ujú. Ujú. Sí, sí, Algo sí. así, pero sin Lindsay Lohan. Ah, triste. Triste. Entonces, Ajá. aquel mismo día, al salir de la universidad, Robert corrió con sus padres para mencionarles el hecho. Había encontrado a alguien que podría ser su hermano gemelo. En cuanto sus padres se enteraron, se sorprendieron completamente, ya que, como ya lo decíamos, ¿qué probabilidades había de que algo así sucediera? Como era de esperarse, la noticia de los gemelos que se volvieron a reencontrar cobró fama inmediatamente en todos los periódicos locales, llevándolos a dar unas cuantas entrevistas para conocer más acerca de estos dos gemelos, tanto Eddie como Robert. Dentro de las cosas que se encontraron fue que ambos fueron dados en adopción el mismo día con un par de horas de diferencia. Esto también por la misma agencia de adopción. Algo que a primera vista para cualquier teoría de la conspiración saltaría pues a la importancia sobre la historia, pero que pues para los demás no significó gran cosa en aquel momento, ¿no? Ya que pues prácticamente la felicidad de los dos hermanos al reencontrarse no tenía comparación y era un hecho sumamente impresionante, ¿no? Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que los dos fueron dados en adopción por la misma agencia y que ninguno de los padres de estos dos hermanos sabía que cada uno tenía un hermano gemelo, ¿no? Para no olvidar eso. La noticia poco a poco fue tomando más fama y fue publicada en el diario The Newsday, en donde se relataba un poco acerca de la historia de estos dos hermanos y se publicaron fotos donde aparecían juntos. Fue así que aquel día que la nota fue publicada, David la leyó y sorprendido por el suceso y el gran parecido de los hermanos en aquella foto con él mismo, fue con su madre a preguntarle sobre ciertos datos de su adopción, como la agencia o el día en que fue adoptado. En cuanto David confirmó que la agencia de adopción también había sido la misma y que los datos de registro coincidían, no dudó ni por un segundo que él era parte de aquel dúo de hermanos separados al nacer. O sea, ¿qué probabilidad, no? O sea, O sea, si ya dos eran muchos, tres.
Ajá, pero cabe destacar que los dos, o sea, los dos primeros, Eddie y Robert, se encontraron en la misma ciudad porque estaban en la misma universidad. Pero de repente, Sí. es publicada la noticia y entonces, justamente el mismo día que la publican, Eddie la lee y dice, what the fuck, o sea, yo me parezco a esos dos, o sea, qué probabilidad había, ¿no? Sí. Que la leyera, ¿no? Tan Ajá, siquiera. justamente que la leyera él, o sea, porque bien pudo ser que dijo, no, sabes que hoy no me dan ganas de leer el periódico, pues ya, no, o sea, pero lo leyó justamente en Me ese la mismo momento que pela. fue publicado, ajá, exacto. Entonces, no sé, ¿qué opinas? Wow, sí. Está impresionante, ¿no? Porque sí son muchas como coincidencias. El hecho de que se encuentren. Bueno, desde que vivan en la misma ciudad, ¿no? Al ser adoptados por diferentes familias. Ajá, y también no Y que el otro olvidemos, los. ajá, Ajá. Y también que el tercer trillizo, ahora sí, valga la redundancia, pues que también haya visto la noticia, ¿no? sí, ¿no? Y además que los tres hayan sido dados de adopción el mismo día con horas de diferencia por la misma agencia, ¿no? Sí, O sea, para aquellos que son afín al podcast, ya les saldrá a la luz su conspiranoico interno, ¿no? Pero, claro. pero ahorita vamos empezando. Entonces, de alguna u otra forma, David logró obtener el teléfono de Robert y se puso en contacto con él. Las primeras palabras que David le dirigió a Robert por teléfono fueron: amigo, no sabes la locura de lo que te voy a decir, pero creo que tienen un tercer hermano. Fue así que poco tiempo después, los tres concretaron una cita para conocerse, y esto nada más terminó por confirmar aquella frase de David. Los tres formaban parte de un grupo de hermanos separados al nacer, que de una manera misteriosa se habían reencontrado. O sea, fue como de un día ya encontraste a tu hermano gemelo, ya eres feliz, y un día suena el teléfono y te dicen, amigo, creo que yo también soy su hermano. Y tú así de, ¿qué? O sea, no sé, está como sorprendente, ¿no? De por sí encontrar a tu primer hermano ya está raro. Ahora saber que no solo tienes uno, sino tienes dos idénticos a ti, yo creo que está más de what the fuck, ¿no? Sí. Y como que ya en ese instante de la historia, no sé, siendo uno de los hermanos, no dudaría en que exista otro. Ajá, Y sí, es más como... llamadas. Y, oye, Resu- fíjate que resulta que también vi la noticia. somos cinco, ¿no? En lugar de tres. Ah. Sí, Así, y justo, así. justo. Así van saliendo, me los imagino como los aliencitos así de Toy Story, así, pero muchos igualitos, así de no somos uno, somos todos, ¿no? Ajá. Y Entonces, ya arman su equipo de fútbol o así. justo. Pero entonces, es muy importante mencionar que todos los trillizos no solo compartían, pues vaya, un aspecto físico bastante similar, sino que además, en cuanto a gustos personales, también se encontraron similitudes extraordinarias, como por ejemplo el tipo de corte que los tres tenían, porque era como tipo afro, el tipo de ropa que los tres usaban, e incluso algo muy fuera de lo común y que quiero que no olviden al principio, como ahorita los vamos a mencionar, era que cada uno de ellos tenía una hermana menor también adoptiva. O sea, los tres tenían una hermana que era menor a ellos y también era adoptiva. Más aparte de todas las similitudes que ya tenían. Entonces, ya empieza aquí la cosa a retorcerse un poquito. No sé qué opinas tú. Pues sí, ya son como que se suman más coincidencias a la par. Que una Ajá. hermana y que o sea, que literalmente se ven iguales. No sé, ya está raro, ¿no? Como que al principio dices, ok, ¿no? Coincidencias. Pero Ándale. tanto, bueno, a tal grado, no lo sé. Es que, o sea, pasa a ser ¿Qué está algo pasando como... aquí? Ajá, o sea, pasa a ser algo extraordinario a ser algo bastante raro, ¿no? Porque una, pues dices, ay, coincidencia. Dos, dices, bueno, o sea, destino, ¿no? Pero tres, dices, ok, aquí ya suena a propósito, ¿no? O sea, Sí, como que ya hasta me está sonando a clonación, algo acá. Más loco. bueno, te prometo que esto no tiene nada que ver con clonación, pero sí hay una teoría de conspiranoica detrás de todo esto. Ok, ok. A Entonces, ver, sorpréndeme. ya sabes que aquí siempre tratamos de hacer eso. Ese es el fin de este podcast, de hecho. Ok. Entonces, en cuanto los tres hermanos dieron a conocer la nueva noticia de que ahora no solo eran dos, sino tres, el boom de su fama creció aún más. Fueron entrevistados ya no solo para pequeños periódicos locales,
sino que además salieron en programas de televisión nacional en donde ponen a prueba su similitud y como ellos le llamaban su instinto de trillizos, que es algo muy curioso, ¿no? Con los gemelos o inclusive nos ha pasado, no sé si te acuerdas que de repente como que piensas en algo y ya lo está pensando el otro y es como de what the fuck, ¿no? O sea, Sí, de hecho tengo una historia chistosa, a ver, échala. que en la prepa, eh, cuando estaba en la prepa, conocí a una chica en una clase. Y ya la conocí y pues hablamos, ¿no? Normal. Pues Ajá, más adelante iba a haber una fiesta, pero dentro de como lo que te ofrecían en la fiesta era como llevarte a la locación. ajá, Y ya yo fui con una amiga, ya fuimos y en el transporte, en el camión en el que te iban a llevar, en el que nos iban a llevar, ajá. estaba esa chica, ¿no? Ya la saludé así como que, hola, ¿cómo estás? Pero pues como cariñoso, ¿no? Porque pues ya la conocía. Sí. Pero como que sentí como que me vio raro, así como de, ¿qué pedo? No te topo. O sea, Ah, como que no te conozco. Y así, a la verga, ¿qué? ah. Porque él me dijo, es que chance conociste a mi hermana. ¿Qué? Y así de, ¿cómo? ¿De qué me hablas? Ah, Sí. Y o sea, resulta que era su gemela. tú Ajá. conociste a su otra hermana, ¿no? Ajá. Pero pues Sí, se pensaste que era llaman ella porque era igual. Michelle. Ajá. Michelle y no me acuerdo de la otra. Michelin. Andrea. No, Andrea y Michelle. Saludos si escuchan Sí, este pero sí. podcast, pues ya saben que no han sido las únicas por ser gemelas. Sí, pero está sorprendente. Sí, me sacó de onda un poco. Pero por ejemplo, en ese caso con estas chicas, ¿no has visto como ese instinto de gemelas, por así decirlo? Como que una sabe ya que está pensando sin necesidad de que lo diga. O algo así. Fíjate que no, como que no es, bueno, en la prepa como que sí era raro como verlas juntas, como que sí cada quien estaba en su rollo, bueno, cada Ah, una ok. estaba en su rollo, Ah, ya. sí, Ay, pero no sé si te sí, 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 acuerdas. Cuando ¿qué? estábamos en la primaria había unos gemelos, ¿te acuerdas? Sí, también, pero sí, sí Y estaban todo el tiempo sí, juntos, no, y cabe destacar, man, comunidad, que esos gemelos íbamos en una escuela, pues sí, privada, ¿no? Entonces teníamos un uniforme bastante peculiar, ¿no? sí, Y entonces eran sí, no es el idénticos, típico, porque además su peinado era como tipo despeinado, pero los dos traían el mismo peinado despeinado. ajá, Sí, 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 sí. Y tenían todavía un hermano mayor que era muy idéntico, o sea, como que la cara entre, porque también tenía una hermana menor, y la cara entre los cuatro era la misma, nada más que pónganle cabello un poquito más largo a la chica y un poquito más de altura al grande, por así decirlo. sí, pero también se peinaba igual, ¿no? Sí, Creo, era como el peinado despeinado, pero era igualito, o sea, tú los veías y era igualito. Sí te sí, acuerdas eso de ellos, está ¿verdad? medio raro, sí, 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 fíjate que no me acordaba, pero ahorita que me dijiste. Wow, Sí. sí. Qué, Te digo que ahorita me qué acordé random. también. Ahorita me acordé, sí es cierto. Pero bueno, en fin, o sea, lo que hacían en esos programas, pues era como poner a prueba su instinto de trillizos, como que les decía, a ver, los dos piensen en tal cosa y el otro no va a saber, y luego salía el otro y decían, ¿qué están pensando tus otros dos hermanos? Y entonces ya él decía, y pues en efecto era lo que estaban pensando, ¿no? Pero digamos que eran como cosas muy sencillas, ¿no? O sea, tampoco como trucos de magia ni nada así. Y entonces, además de este tipo de experimentos televisados, también tuvieron una aparición en una película de Madonna, en donde los tres se interpretaban a sí mismos. Porque así es, o sea, la reina del pop, que ahorita pues chupa ¿cómo se llama? Colágeno de la vida de todos los demás. También hacía películas Sí, antes. de los jóvenes. Ajá, así es. Entonces, la fama de los trillizos fue tal que los tres decidieron dejar la escuela y sus respectivas ciudades natales para mudarse a un muy lujoso y muy grande departamento en Nueva York para vivir los tres juntos. Además de eso, los tres hermanos decidieron emprender abriendo un negocio, un bar llamado Triplets. Claro, si ya eran nacionalmente famosos, ¿por qué no aprovechar dicha fama para pues hacer un poquito de dinero con ella, ¿no? O sea, como buen influencer, por así decirlo, ¿no? Entonces, como era de esperarse, el bar Triplets tuvo un rotundo éxito. O sea, si de por sí ya eran famosos nada más por conocer su historia, ahora imagínate ir al bar para ver a los trillizos dentro del bar. Fue tanta la fama del bar que tuvo ganancias de casi $1 millón en tan solo el primer año. O sea, fue bastante dinero. O sea, $1 millón de antes, oye, es como, ¿qué te gusta? ¿100,000 dólares? No, más, ¿no? Como 10 millones, yo creo, ¿no? Pues la verdad no te sabría decir, pero supongo que sí es mucho. Sí, o sea, Sí, un millón de dólares, aunque sean de ahorita, son muchos, ¿no? sí,
Sí, es bastante dinero. Entonces, o sea, eso fue lo que casi Son como generaron. 27 millones de pesos ¡Hala! ahorita. No, pues sí, está muy cañón, la verdad. Ajá. Entonces, por otra parte, David, Robert y Eddie conocieron cada uno a quien en un futuro sería pues su esposa. La realidad de las cosas es que los trillizos se la pasaban constantemente en fiestas que realizaban en su propio bar y dando entrevistas en canales locales de televisión. Pero como todo en esta vida, con las recompensas vienen los cobros. Y es que desde aquella primera vez que los tres hermanos se habían reunido hasta que abrieron su negocio, ya habían pasado casi 5 años y pues claro, para esos tiempos sus respectivas familias adoptivas ya se conocían. Y pues evidentemente se habían reunido para platicar con respecto al suceso tan sorprendente porque pues vaya, repito, ¿cuál es la posibilidad de que tu hijo adoptivo tuviera otros dos hermanos gemelos? Entonces, durante una de las reuniones que tuvieron los padres de los tres hermanos, finalmente se llegó a la pregunta: ¿por qué la agencia de adopción no les dijo que su hijo tenía otros tres hermanos gemelos? ¿Ok? Entonces sí, o sea, o sea, como bien decíamos, ninguno de los padres de cada trillizo sabía que tenía otros dos hermanos iguales. Sí te parece raro, ¿no? O sea, está como raro, ¿no? ¿Por qué no les dicen? Sí, como que sí se tendría que advertir, ¿no? Así O, como, ajá. o tal vez como, o darlos en adopción a los tres juntos, no sé. Sí, o sea, como mínimo decir, ok, ahí va tu hijo, pero tiene otros dos hermanos que son idénticos, ¿no? Como perritos, elige el que quieras, todos se ven iguales. Ajá, o si los quieres todos de una. Así es, tres por uno. Vámonos. Van en Ah, combo. porque era miércoles, sí. Son el Este. combo cuates. Ah, ¡Ah! no, combo trillizo. Sí. El combo cuate. Muy bueno. Ay, ¿te Sí. acuerdas de esta Naomi y Eric? Que también eran dos gemelos, pero eran cuates, ¿no? Algo así. Sí, cuates es cuando son hombre y mujer, ¿no? Creo, no estoy seguro. Yo tampoco, no estoy seguro, pero sí tenían la misma cara. O sea, eran la misma cara, sí me acuerdo de eso. Sí, solo que uno hombre y otra mujer. Exacto, o sea, como que está raro cuando es un hombre y una mujer porque es como la misma cara, pero con un pelo largo diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Pero creo que el término es cuando como que nacen en diferentes bolsas. sí, creo que sí tiene que ver algo No con sé, eso. algo Ajá. así. Sí, pero pues la Ajá, verdad es que no le sé muy bien a eso. sí. ¿A qué te miento? Sí, no, yo tampoco. No soy médico, chavo. Ni madre. Entonces, fue así que los padres de cada uno se pusieron en contacto con la agencia Louis Wise. Al no recibir respuesta las primeras 3 veces que la contactaron, todos los padres fueron personalmente a aquel lugar donde habían obtenido a sus hijos. Al llegar ahí, cuenta uno de los padres que parecía como si ya los estuvieran esperando aquella noche, ya que les abrieron la puerta prácticamente antes de que la tocaran con una furia como se tenía planeado. Ok, ellos querían llegar y hacer todo un alboroto, pero luego que llegaron les abrieron, así como si ya los estuvieran esperando. Al llegar al lugar, Sí, pues ya sabían, ¿no? Ya sabían de la bronca en la que se han metido. Así de, sí, ajá, pues sí, pues vaya, o sea, la noticia fue nacional prácticamente en todo el país de Estados Unidos, ¿no? O sea, y dijeron, sí, chin, creo que la cagamos, ¿no? sí, hubo un pequeño error. Ya Unos, decía yo por qué habíamos dado en adopción 3 veces al mismo niño. unos pedillos. Ajá. Entonces, al llegar al lugar, sentaron a todos los padres y les explicaron que la razón por la cual habían dado a los trillizos en adopción por separado había sido porque es evidentemente muy complicado encontrar familias que quieran adoptar 3 hijos en una sola sentada. Y es que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es como justamente decías. O das a uno, pero imagínate, tú quieres nada más uno y de repente dicen, híjole, es que ese, pero viene con otros dos. O sea, viene en combo, no se lo puedo vender así solo. Sí, pues es Sí, sí que, está raro. es que al final de cuentas, como que no todo, o sea, si de por sí quieres adoptar un hijo y pues un hijo es como muy caro, ahora imagínate adoptar tres de una sentada, pues está cañón, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita Me va a ser imagino. un poquito más de sentido toda esta explicación. Va, va, va. Y sé que a lo mejor ahorita todos los que nos escuchan lo pensaron. Pues tiene sentido, pues, en que en que sí se puede validar la acción bajo esta justificación. Pero algo muy curioso es que cuando se les preguntó a los padres si hubieran adoptado a los trillizos juntos, todos, así, sin excepción alguna, contestaron de la misma manera. Tal vez no sería lo ideal, pero no los hubiéramos separado. ¿Ok? Entonces todos estaban de acuerdo prácticamente
en que si se los hubieran ofrecido, hubieran dicho que sí, porque ellos como que moralmente sentían que no estaba bien que estuvieran separados. Entonces, esto se suma a la lista de cosas que no terminan de cuadrar muy bien en este caso, porque, o sea, ¿cómo puedes asumir que alguien va a decir que no si nunca le preguntas? Continuando con el caso, es aquí cuando llegamos aún más adentro del agujero de conejo, que apenas comenzaba a destaparse. Y es que mientras los trillizos vivían su vida como todas unas rockstars nacionales, por otra parte se encontraba el periodista Lawrence Wright, quien es medianamente reconocido por el diario New Yorker, que digamos que es un periódico local de la ciudad. Entonces él escribe ahí, todavía hasta la actualidad lo hace. Él, desde que conoció el caso de los hermanos y leyó más al respecto, tuvo una corazonada con respecto al gran número de huecos en la trama de esta historia. Así como nosotros nos estábamos dando cuenta que hay muchas cosas que no cuadran, él opinó lo mismo, pero prácticamente en el momento en el que se dio a conocer la historia de los trillizos. Sí, muy detectivesco de su parte. Ajá, esto es periodismo de investigación. Esto sí es periodismo real de investigación. Ahorita vamos a convertir el periodismo real de investigación en periodismo real de conspiración también. Sí. Entonces, se puso a investigar más a fondo. Fue así que a través de una rigurosa investigación logró llegar al Child Development Center, o por su traducción en español, el Centro de Conducta Infantil, el cual era y es un organismo de investigación dedicado a estudiar desde la perspectiva psicológica el comportamiento y la conducta infantil. ¿Ok? O sea, investigando dentro de todos los archivos y así, llegó de alguna manera, no explica como muy bien, llegó de alguna manera a este centro, ¿no? Entonces la cosa se empieza a poner un poquito turbio, por así decirlo. Al continuar investigando, Lawrence llegó a la conclusión de que existía una conexión entre este centro de investigación y la agencia de adopción Louis Wise, que espero no hayan olvidado, pero es la agencia que dio una adopción por separado a los trillizos. Ya que, de acuerdo a un artículo publicado por él mismo en el New Yorker, el centro financiaba varios servicios de mantenimiento y pagos de sueldo de la agencia, ¿no? Obviamente, pues esto resultó sumamente extraño porque ¿qué hace un centro de investigación dándole dinero a una agencia de adopción? O sea, hay un centro de investigación de conducta y comportamiento infantil que está pagando para algo a un, ¿cómo se llama? A un centro de adopción. ¿Tú qué opinas? Está raro, ¿no? Como por qué tendrían eso, o sea, como que ellos sabían que algo estaban haciendo mal o tenían sus secretos ahí escondidos. Ajá, porque supuestamente las agencias de adopción tienen que ser, digamos que, no lucrativas, ¿no? O sea, no puedes lucrar con la vida. Pero entonces, ¿por qué estaban recibiendo sueldos de un centro de investigación infantil en un lugar donde prácticamente lo único que tienen son infantes, ¿no? Sí. O sea, está raro. Pero vamos a ver un poquito más. El por qué. El por qué, exacto. Entonces, investigando y escarbando aún más todo este hoyo de incógnitas, dio con un nombre bastante específico. Peter Neubauer, quien era un psicólogo investigador especialista en psicoanálisis. Lo que Lawrence había descubierto hasta ese momento estaba a punto de darle la vuelta completamente a la vida de los tres hermanos. Verán, para cuando el artículo de Lawrence fue publicado, habían pasado casi 5 años desde que había comenzado su investigación, y los hermanos tenían aproximadamente 30 años, por así decirlo. O sea, digamos que los hermanos se mudan a Nueva York, y entonces es ahí cuando Lawrence se entera de los trillizos y empieza la investigación. Desde ahí ya habían pasado 5 años y ahorita aproximadamente los hermanos tenían 30 años, ¿no? Durante todo este tiempo que la investigación estaba en curso, pues cerraron el bar debido a problemas de administración financiera, ya que como es de costumbre, pues en todos los grupos de estrellas, sí debe de haber uno que le encanta el exceso más que a otros, ¿no? O sea, siempre hay uno, ¿no? O sea, en los grupos, así como cuando abres un bar con tus amigos, siempre va a haber alguien que le encanta el exceso y termina mal. Sí, que se toma todo lo del bar. Ajá, o que no pone para la fiesta, siempre va a haber uno, ¿no? O sea, siempre es el clásico, siempre va a haber uno. Sí, sí, sí. Entonces, desafortunadamente dentro del grupo de los trillizos, este papel lo tendría Eddie, ya que durante varios años, tanto Robert como David mencionaban en una entrevista a la BBC que Eddie padecía de un trastorno mental, ya que tenía conductas bipolares en donde a veces era el más carismático de todos, de verdad decían que era el más amigable, el más cariñoso, súper juguetón, era como muy, muy activo pero feliz,
pero a veces era el más agresivo, lo cual pues obviamente ocasionaba roces entre las ideas de los hermanos y pues esto llevó evidentemente al cierre del bar. No, o sea, tenía una conducta pues muy bipolar, pero al extremo. Sí, ya como pues sí, generando conflicto, ¿no? En general. Ajá, porque imagínate, de repente estás con, o sea, de repente estamos tú y yo así hablando y en eso estoy así como, y de repente me encabrona así cañón, ¿no? O te digo Ujú. algo así feo, así de la nada, ¿no? Porque O pues, bromeando, ¿no? Con algo mínimo, se exaltaba mucho. ándale, sí, ajá, justo, también. O sea, digamos que esto, o sea, y de por sí le gustaba muchísimo la fiesta, pues esto ocasionaba todavía más problemas y pues eso ocasionó que el bar cerrara, evidentemente. Sí, no, no jaló. No jaló. Siempre no. O sea, generó $1,000,000 el primer año, pero ya a partir de ahí ya no generó nada. Para abajo. Ajá, así es. Entonces, regresando al tema del artículo. Para cuando el artículo se publicó, cada hermano ya tenía su respectiva familia y sus trabajos individuales. Además, Robert, el primer hermano del cual hablamos, se mudó a otra ciudad y por ende perdió un poco de comunicación con sus dos hermanos. Pese a ello, tanto David como Eddie seguían en constante comunicación, ya que vivían prácticamente a una calle de distancia, literalmente tenían su casa una enfrente de la otra, por así decirlo. Fue así que sin mayor aviso, una tarde David recibe la llamada de su esposa, de la esposa de Eddie, diciendo que estaba teniendo uno de sus ataques bipolares, entre comillas, pero que esta vez parecía extraño y era diferente a los anteriores. Fue así que muy preocupados la familia de Eddie y David metieron a Eddie a una institución psiquiátrica para ser tratado debido a su padecimiento. Fue durante 2 semanas de tratamiento que se supo que Eddie no solo padecía de trastorno de personalidad limítrofe y bipolar, sino que además durante su niñez había sufrido de varias contusiones cerebrales, lo cual a largo plazo le habían causado un daño cerebral permanente e irreparable. Entonces, el vato sí se había golpeado muchísimas veces en la cabeza por alguna extraña razón hasta ese momento, además de que era bipolar y justamente como tú lo mencionabas, cualquier cosita que lo exaltaba lo podía exaltar a niveles extremos que no eran acorde a la situación. Eso justamente era el trastorno de personalidad limítrofe, ¿no? Entonces, digamos que sus comportamientos se podían justificar, pero no eran normales, ¿no? Sí. Entonces, todo esto, sumado a que el artículo comenzaba a destapar una conspiración en relación a la vida de los tres hermanos, hizo que la presión que caía sobre Eddie y sus hermanos fuera demasiada para soportar. ¿Ok? O sea, de repente, o sea, todo esto que te estoy platicando de los ataques bipolares de Eddie y todos sus trastornos mentales, sucedía a la par de que el artículo de este Lawrence Wright salía a la luz. Y de repente las noticias estaban de nuevo sobre ellos. Sí, claro. Como que sumándole la presión de los medios. Ajá, de por sí Eddie no era tan estable mentalmente y ahora imagínate que no puedas ni siquiera salir de tu casa porque hay reporteros y revistas y periódicos buscándote para que des tu declaración al respecto sobre la investigación, ¿no? Sí, Fue así que sí. una semana después de salir del Instituto de Rehabilitación Mental, Eddie fue encontrado en su casa muerto a causa de suicidio por arma de fuego. Así es, hizo la automorición. Guau, qué fuerte. Como que Sí. sí llegó a un punto de tal vez depresión o no sé. Como que Pues sí, o sea, se puede decir que sí, o sea, evidentemente se podría, ¿cómo se llama? Catalogar como depresión, tal vez no diagnosticada por completo, pero vaya, por todo el tipo de problemas que ya tenía, pues digamos que es como lo más común, ¿no? Y pues sí, claro, todo esto lo orilló prácticamente al suicidio. Entonces, sale. todo lo anterior fue sumamente desgastante, tanto para la familia de Eddie como para sus dos hermanos. A partir de aquel hecho, Robert se puso en contacto con Lawrence Wright para saber más información con respecto a la investigación que había causado todo este revuelto. A partir de aquí, la cosa se comenzó a torcer todavía más, así que agárrense porque ahora sí se viene lo chido para nuestra mentalidad conspiranoica. Resulta que investigando a la agencia y a las personas que trabajaban en aquel entonces en la agencia, se encontró que los tres pequeños habían sido asignados a sus respectivas familias de manera intencional y con propósitos experimentales. ¿Qué onda, O sea, eso no te lo esperabas. Fuck, no. O sea, Que todavía pudo sí. haber sido Ajá. una locura de algún científico o hasta psicólogo, ¿no? O psicóloga, no sé.
Ah, muy bien, muy bien. Me gusta que ya vas agarrando esa mentalidad conspiranoica. Sí, me recuerda lo de, pues es que hay psicólogos muy locos, lo de el experimento de la prisión y así. Ah, de Ah, Stanford, sí. Excelente capítulo. Otro gol ahí, vayan a también, escucharlo. sí, vayan a escucharlo, está muy bueno. Ajá. Sí, la gente está loca. Entonces, como bien lo mencionas, pues esto todo fue planeado por alguien, ¿no? Entonces, todo esto estaba bajo la supervisión del anterior mencionado doctor Peter Neubauer, el que hablamos que era un psicólogo psicoanalista. Y es que Sí, los tres hermanos habían sido parte de un experimento cuyo propósito era, entre comillas, investigar cómo influye la genética en el desarrollo de las personas si son criadas en ambientes socioeconómicos distintos. Y es que tal vez esto no se los comenté anteriormente, pero las diferencias socioeconómicas y de crianza eran muy notables en cada uno de los hermanos, ¿ok? O sea, digamos que sí estaban en ambientes sociales y económicos muy distintos los tres. Por una parte, los padres de Robert, el primer hermano, eran doctores, por lo cual vivían en una región pues muy bien ubicada, en una zona pues bastante nice, ¿no? Por otra parte, los padres de David, el tercer hermano que en salir de la historia, eran maestros, por lo cual se puede decir que tenían un estilo de vida clase media, pero pues tampoco eran ni tan pobres, ¿no? Ni tan... Pues sí, o sea, digamos que era normal, ¿no? Pero tampoco era como que tuvieran la posibilidad de tener las cosas que a lo mejor los padres de Robert sí, ¿no? Por último, los padres de Eddie eran granjeros, lo cual pues no les permitía darse una gran vida, pero tampoco eran pobres, ¿no? O sea, no llegaba a un nivel de extrema pobreza, pero vaya, tampoco podían darse los lujos que a lo mejor los padres de David sí podían de vez en cuando, ¿no? Cada uno había sido criado de maneras totalmente distintas, y pese a ello, mientras crecían, los tres tuvieron conductas muy similares. Por ejemplo, los tres poseían un tipo de tic en el ojo izquierdo que se activaba así de la nada, ¿ok? Además, los tres, entre los 4 y 5 años de edad, de repente se golpeaban la cabeza como en un ataque de ansiedad por separación. O sea, ahí ya podemos entender un poquito por qué las contusiones cerebrales de Eddie, ¿no? Como que reaccionaban un poco a estar separados, como que tenían una reacción, no sé, como que algo raro pasaba, pero los tres hacían lo mismo cuando eran pequeños, entre los 4 y 5 años. podría ser como algún tipo de memoria en el sentido de, pues no sé, desde que subían la panza juntos, como que el saber, bueno, chance ellos no sabían, pero Como un no sé, tipo de algún instinto, tipo, ¿no? Ajá. no sé, está raro. Sí, es como por ejemplo cuando separas a un bebé de su mamá que luego siente que ya no está con su mamá. Así, como algo así, pero con sus Sí, hermanos, ¿no? Como da... pero como- bueno, sí. Ajá, sí. Entonces, como dato curioso, los tres también habían comenzado a fumar a la misma edad y la misma marca de cigarros. O sea, a los tres les gustaba fumar la misma marca de cigarros y habían comenzado a la misma edad. Entonces, Árale. ese es como un dato extra, ¿no? O sea, digo, esto está de más, Sí, pero está curioso, ¿no? Que los tres fumaban lo mismo. sí. Igual aporta a la coincidencia. Ajá, así Una de es, las muchas coincidencias. así Ajá. es. Aún así, y pese a ello, Robert quería saber más al respecto de su pasado y el porqué de la separación de sus hermanos. O sea, hasta ese momento él ya sabía que había sido parte de un experimento que había sido financiado por el Centro de Estudio de la Conducta Infantil, que financiaba cosas ¿cómo se llama? En la agencia de adopción y que todo esto era a cargo de Neubauer, ¿no? Fue así que encontró que después de la adopción suya y de cada uno de sus hermanos hubo un seguimiento por parte de la agencia en donde se les aplicaban constantemente pruebas, las cuales se grababan y se guardaban para su posterior análisis. Ok, entonces les hacían pruebas cuando estaban chiquitos. Entonces, los padres de los Pero trillizos, ajá, a los cuántos años los dieron en adopción, más o menos. no, fue cuestión de meses, no, no tenía ni un año. No, ok, Creo porque entonces, para que le hicieran pruebas, pues como que los tuvieron no sé, sí, bastante tiempo, siento. sí, o sea, sí hicieron un seguimiento de su infancia bastante largo. Pero sí, o sea, los dieron a adopción aproximadamente Sí. cuando tenían meses de nacido, como 10 11 meses más o menos. Ah, ok. Así estaban muy Ajá. chiquitos. Entonces,
Los padres de los trillizos recordaban que eran llamados cada semana para, entre comillas, darle seguimiento a los casos de adopción de la agencia. Estos seguimientos constaban de sesiones en las cuales se evaluaban cognitiva y conductualmente a los niños, ¿ok? Se les hacían pruebas y todo ese tipo de cosas que hacemos los psicólogos locos, así. Para Sí, sí, sí. Algo normal. algo normal, exacto. Para De sorpresa de todo, rutina. evalúas dos, tres niños así secretamente sin decirle a nadie. No, no, no experimenten con niños, ni con humanos, está mal, está mal. Sí, no. Entonces, para sorpresa de todos, los datos recopilados estaban autorizados por cada uno de los padres adoptivos. Ellos mencionan que esto pudo ser posible debido a la poca explicación que se les dio pues a cada sesión de seguimiento, porque a ellos les decían, o sea, dice el padre de Eddie, que en una entrevista que literalmente les ponían un bonche enorme de papeles con un lenguaje pues bastante técnico y muy complicado de entender para una persona que pues no le sabe a la psicología o a la investigación mental, por así decirlo, a la investigación psicológica, los cuales tenían que firmar si no el proceso de adopción no podía seguir y pues los bebés iban a ser retirados de sus familias. Ellos creen que fue, digamos, durante estos papeleos donde se mencionaba de manera pues bastante sutil y complicada el consentimiento de la evaluación. Entonces, digamos, de que dirían los abogados, ¿no? O sea, nunca leyeron bien las letras chiquitas porque no las entendían. Pues sí, los engañaron. Ajá, los engañaron, pero digamos que legalmente sí dieron su permiso, pero conscientemente tal vez no. Sí. Entonces, poco tiempo después, Lawrence se puso en contacto con Peter Neubauer, el psicólogo, para platicar acerca del experimento. Desafortunadamente no pudo conseguir pues gran cosa, más que la confirmación de que el objetivo del experimento pues justamente era el mismo que ya platicábamos anteriormente. Ya que, de acuerdo al mensaje de Neubauer, ¿no? Porque Lawrence se puso en contacto con él por medio de correo, pero nunca lo vio. Y Neubauer nada más le respondió por otro correo, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo le respondió, esta información, la información de los experimentos, ahora formaba parte de los registros privados de la organización Jewish Board, la cual se sospecha es una organización fantasma, ya que actualmente no se encuentran registros públicos, o digamos que los registros más certeros, acerca de la misma, y de lo poco que se sabe es que existe un convenio entre esta organización y la Universidad de Yale. Y ya hemos hablado un poquito de la Universidad de Yale que guarda cosas bastante raras, como por ejemplo la carne que cayó del cielo. Otro gol ahí, para que vayan a escuchar ese podcast, ese episodio. La universidad ha fungido como el archivo privado personal de esta supuesta organización de investigación que actualmente posee los resultados y registros de los experimentos que hicieron con los trillizos. Ok, no sé, ¿qué opinas de eso? Está turbio, ¿no? Sí, ¿qué onda con esta universidad? Como que nomás le gusta ahí guardar datos Y cosas bien raras, turbios. ¿no? Ah, Entonces, no sé. Está ¿cuál será complicado. su propósito? Exacto, ¿cuál será el propósito detrás de todo esto? Entonces, justamente, Averigüenlo en un futuro capítulo. parte 2 la siguiente semana, exacto. Sí. Entonces, al investigar más al respecto de este experimento y su verdadero objetivo, Robert encontró que existía una lista donde se mencionan a varios participantes del mismo experimento. Todos eran bebés nacidos entre los 50 y 60, que era más o menos el año en que nacieron pues, los trillizos, que fue el 61. Esto bajo el rasgo característico de que todos los participantes eran niños y niñas gemelos o trillizos, ¿no? Y básicamente lo que comenzó como una sospecha de una investigación en un pequeño grupo de 3 trillizos terminó en un experimento a escala nacional. O sea, había una lista enorme, enorme de participantes de niños que justamente cumplía con esta característica, en donde, pues obviamente el experimento colocaban y separaban a los bebés de una manera minuciosa y estratégica. Entonces, ahí está raro, ¿no? O sea, te dicen que el fin es nada más saber cómo era la crianza, pero ¿por qué separas gemelos? ¿Por qué separas trillizos, no? ¿Y por qué no les avisas a los papás que sus hijos adoptivos probablemente tienen un trillizo o un gemelo? Sí. No, bueno, no tendría una razón como Lógica, ¿no? así lógica para no hacerlo. No sé, está raro. Ajá, como que hay algo oculto y ahorita vamos a entrar en el meollo del asunto, pero quiero que ustedes piensen también en lo mismo que yo pensé justamente
en el primer intento de grabación de este podcast, y es que ellos tuvieron la fortuna de que se reencontraron, pese a estar separados desde que nacieron prácticamente, ¿no? Pero seguramente actualmente existe alguna persona que puede tener un trillizo, un gemelo, y no lo sabe, Sí, ¿no? Porque fueron separados y nunca les avisaron a los papás que había otro gemelo, había otros trillizos, ¿no? Entonces, puede ser que actualmente haya hermanos que ni siquiera sepan que tienen un hermano. Entonces, Robert, al querer conocer los resultados y todas las pruebas que se le habían hecho tanto a él como a sus hermanos, se puso en contacto con la organización Jewish y después de varios años de no obtener respuesta o que le dieran muchas largas para evitar responder pues sus preguntas, logró contactar con la administración encargada de los documentos en la Universidad de Yale. Ahí, Robert solicitó toda la información que tuvieran con respecto a él, ya que pues obviamente era él mismo quien la solicitaba, es como de quiero saber qué me hicieron, ¿no? La respuesta que recibió por parte de la administración fue más aterradora y desalentadora de lo que se esperaba. Lo que le mencionó la administración es que los archivos y resultados correspondientes a aquella investigación que fue hecha por el doctor Neubauer estaban protegidas bajo derechos de privacidad hasta el año 2066. Esto mediante un acuerdo estatal que restringía su acceso a un limitado número de personas y que solo se podría accesar públicamente hasta este año. Si no escondes nada, ¿por qué lo guardas tanto tiempo, no? sí. Seguro esconden algo y está muy raro como para que no digan. Ajá, pero imagínate, o sea, tú llamas, quieres saber tu propia información y en eso te dicen, no, es que la información es privada hasta el 2066. O sea, ¿no? Sí, como por qué pondrás una fecha, ¿no? Si tarde o temprano se Pero podría saber. ahí va la cosa. Ok. Evidentemente, hoy en día tanto Robert como su hermano David tienen 62 años de edad. Y los documentos no puedan llegar a ver la luz hasta que ellos tengan una edad de 105 años. O sea, prácticamente los documentos van a ser liberados públicamente hasta que todos los participantes hayan muerto. A menos que algunos sobrevivan más allá de los 105 años, pero pues ni aún así, ¿no? O sea, ahí está la cosa. Sí, Ahí está, digamos que ahí está el meollo del asunto. Es como que, o sea, sí lo voy a hacer público porque no lo puedo financiar privado todo el tiempo, porque para financiar eso en una universidad tienes que pagar mucho dinero, ¿no? sí. Pero primero, pues hay algo que está financiando eso. Después, hay alguien que está ocultando esa información. Y después dicen, bueno, sí la vamos a liberar para que nadie sospeche, pero hasta tal año donde todos los participantes ya se hayan muerto y nadie pueda solicitar tu información y a nadie ya le interese. Esto disminuye abismalmente las posibilidades de que, pues, evidentemente todos los participantes, y David y también Robert, puedan ver los resultados, ya que solo ellos, al ser propietarios de la información, pueden solicitar el acceso inmediato una vez sean liberados. ¿Ok? Todo esto, junto con la lista de sospechas creadas durante la vida de estos hermanos, ponen al aire bastantes preguntas. La primera, ¿para qué experimentaron realmente con los trillizos? ¿Por qué no se pueden ver los resultados de este experimento? ¿Qué más experimentos se hicieron durante esos casi 30 años desde que comenzaron a dar niños en adopción estratégicamente? Y la más importante, ¿quién está detrás de todo esto? Y así siguiendo una lista de sinfín de preguntas sin resolver. Entonces, de acuerdo a una entrevista dada por David y Robert para la BBC en el año 2018, cuando se estrenó un documental con respecto a su caso, cito, la verdad es que nos sentimos como ratas de laboratorio. Imagínate tener todo el tiempo la sensación de que tu vida ha sido controlada básicamente desde que naciste. Sentir que tus decisiones no fueron tuyas y que tu vida no te pertenece por completo es algo que te quita el sueño en las noches o al menos no te deja sentirte bien contigo mismo. Esto lo dijo Robert cuando se le preguntó con respecto a cómo se sentía que al fin su caso viera la luz a través del documental. Por su parte, David tomó la decisión de alejarse por completo del foco público y ha mantenido su vida personal en privado. En cambio, Robert sigue buscando la manera de acceder a la información del experimento del cual fue parte, ya que menciona tener una corazonada de que debido a este experimento, su hermano Eddie fue orillado a suicidarse, ya que debido a la tortuosa travesía por la cual los hicieron pasar desde pequeños, él no pudo soportar y seguir con vida. De hecho, si ustedes conocen alguna información que pueda ser de ayuda para el caso, o se les ocurre alguna manera útil de ayudar,
En el documental, y también lo dejaremos en los show notes de Instagram, pueden encontrar al final un correo de Robert, ¿no? Además, un correo de la Asociación de Derechos Humanos con la que Robert está colaborando, en donde reciben donaciones y además ayudan a a casos de este tipo de experimentación no consensuada con infantes para evitar que esto suceda de nuevo, ¿no? Entonces, si ustedes conocen información que pueda ser de utilidad, ahí les estaremos dejando el contacto de Robert en los show notes de Instagram. Vayan a seguir ahí Instagram. Y también si quieren donar o quieren hacer algún aporte para la organización de derechos humanos que tiene, también lo pueden hacer con mucha facilidad. ¿Qué opinas de esto? Pues, o sea, si puso el correo significa que, pues, no es, como que no está resuelto, ¿no? La situación. Como Ajá. que, pues sí, Y además, quiere llegar al meollo. al meollo. Sí, a la solución, ¿no? Del caso, porque sí está muy rara. Ajá, y además pues tiene una asociación para evitar que vuelvan a hacer experimentos con niños no consensuados. De nuevo, ¿no? Y pueden recibir donaciones. Entonces, pues ya saben, ¿no? Cualquier cosa que ustedes crean que pueda ser utilidad para este tipo de casos y en específico para ayudar a Eddie y que la información salga a la luz, ahí les dejaremos el contacto en los show notes de Instagram para que vayan también y sigan al podcast en Instagram y chequen ahí los show notes, que lo estamos subiendo prácticamente cada semana. Es así como llegamos al final de este tan intrigante y sin fin tétrico capítulo. Recuerden, mancomunidad, siempre pregunten sobre su infancia, porque pueden descubrir que fueron parte de un experimento tipo MK Ultra o tal vez algo peor. ¿Qué te pareció el capítulo? Está muy interesante, me dejó con la duda de por qué no se habrá resuelto el caso. Como que, ¿qué otras personas o instituciones así estarán como involucradas? Y va a seguir sin resolverse en un buen tiempo. ¿Cuánto tiene que como que comenzó más o menos? ¿Que la investigación? Ajá. O sea, el documental de la investigación salió en 2018. Más o menos ellos tenían aproximadamente como 40 años. Fue más o menos cuando todo esto empieza de la investigación, más o menos por ahí del 95. Tiene como 27 años más o menos. Ah, pues sí, ya tiene un ratote. Sí, y ellos llevan peleando bastante. Bueno, más que nada este Robert lleva peleando pues que saquen a la luz toda la verdad detrás de todos los experimentos. Pero pues no van a encontrar nada hasta el 2066. Sí. Entonces, Pues, justamente lo que busca la Asociación de Derechos Humanos que él tiene, pues es que este tiempo se reduzca, ¿no? O sea, porque pues no va a llegar a tanto tiempo. Ahorita ya tiene 62 años Robert y David. no, pues todavía le falta un rato. Todavía le falta un rato. Entonces, así es. Espero yo llegar. A ver, Sí, 2066, sí. Ya estarán viendo la segunda parte del podcast en ese año, cuando salga la información todo. sí, pero ya va a ser en holograma. Exacto. Asimismo, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, y también como Facebook, como @lamancomunidad_666, y también en mi cuenta personal de Instagram como @easy_cast. No se les olvide suscribirse tanto a YouTube como en Spotify. ¿Algo más que quieras agregar, Marcos? Sigan todas las redes de la mancomunidad. Somos más. Cada vez ya somos más y vamos creciendo. Recuerden que tenemos nuevo capítulo todos los viernes. Asimismo subimos show notes para que a ustedes no les cueste tanto imaginarse de todo lo que hablamos en cada capítulo. Muchas gracias por salvar el podcast de hoy, hermano. ¿Qué tal te pareció? Un placer, un placer. Me gustó. Invítenme más seguido. Excelente, ya te tendremos más veces por acá. Entonces, yo soy Isaías. Esto fue La Mancomunidad. Hasta la próxima. La Mancomunidad.